Bueno, vamos a empezar entonces con el cuarto teórico. Nosotros ya vimos variables aleatorias, vimos espacio de resultados, variables aleatorias, vimos variable discreta y continua, en general, variables inventadas, y después empezamos a ver una variable discreta que responde a un modelo. Es una variable discreta en particular que responde a condiciones del modelo. Vimos la binomial. Hoy vamos a ver otra discreta que es la Poisson, ahora vamos a ver también cómo es el modelo de la Poisson, y una variable continua que es la normal, que es la que más se usa en estadística, es la que más van a usar ustedes hasta el final de la cursada, siempre van a nombrar la distribución normal. Entonces vamos a empezar con la variable que se llama de Poisson. Imagínense que tienen un tubito con una suspensión de partículas o lo que sea, células, cosas que pueda volcarse en esta placa que tiene un reticulado. Todos los retículos, todas las celdas tienen la misma volumen o superficie y volumen, si tiene alguna profundidad, podemos pensar también en un volumen. Esto va a ser un modelo espacial. Si ustedes vuelcan eso, partículas o células o lo que sea, eventos, ocurrencias, esto se va a distribuir en forma aleatoria en la placa. Y entonces ustedes van a encontrar, si la placa no está inclinada, para que se distribuyan en forma al azar e independiente en distintas placas, ahora solo independencia, van a poder encontrar algunas, si la variable que definen sobre esto es número de células o de partículas que haya en cada reticulado, en cada celda, podrán tener valores, algunas donde no haya ninguna, podrán tener 1, 2, 3, etcétera. ¿Y cuál es la diferencia con la binomial? Acá también van a contar número de cosas. No lo llamamos éxito, pero número de lo que sea, ¿no? Número de partículas, creo que ponemos, colonias, ¿no? Bacterias que forman una colonia. Si la variable es número de colonias en el volumen o superficie, ¿qué lo diferencia de la binomial? En la binomial también era discreta y también empezaba en 0. Pero en la binomial, ¿qué pasaba? La binomial se terminaba en un n porque era el tamaño de muestra que uno había elegido. Uno elegía sobre cuántas unidades replicar esa variable de Bernoulli que valía éxito o fracaso. Entonces elegía esas m unidades en forma independiente, esas m repeticiones del experimento. Bueno, acá no podemos decir que más de 10 no va a haber, más de 20, más de 100. Sí es muy probable que difícilmente haya a lo mejor 100 en una cuadrícula o 200, porque va a ser muy difícil que se amontonen en todas en una cuadrícula. Es cierto que los valores grandes van a tener muy bajísimas probabilidades de ocurrencia. Si uno tiene más o menos diluido, tendrá más o menos cantidad de colonias o células o lo que sea en cada celda. Entonces vamos a contar esto. Fíjense que las discretas en general empiezan con número de. La binomial era el número de éxitos en m repeticiones. La Poisson es número de colonias o células o lo que sea en un volumen B o superficie S. Se dice que esta X sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda. Y este lambda, que es el número promedio de ocurrencias, si uno pudiera contar todas las retículas, contar la cantidad total de colonias y dividirlo por la cantidad de retículas, eso sería un número promedio. Ese número promedio es el parámetro lambda. Y fíjense que este lambda depende de estas dos cosas, lo cual tiene toda la lógica. ¿Por qué? Porque si esto se llama la densidad, ¿no? La delta, la letra griega delta se llama densidad. Y esto es una letra, no es griega, es una B, digamos volumen, densidad por volumen. Obviamente que si este tubito tenía mucha mayor densidad, cuando yo lo vuelco, espero encontrar más colonias en el reticulado, o sea, mayor cantidad. Y si las cuadrículas tienen mayor volumen o mayor superficie, también espero contar por cada reticulado o cada celda de volumen o superficie más partículas o colonias de lo que sería si las celdas fueran más pequeñas. O sea que este parámetro lambda resume esta información de estas dos cosas. El volumen lo puedo cambiar yo si elijo otra retícula, otra placa que tiene celdas más grandes. ¿Y la densidad de quién depende? Depende exclusivamente de lo que tengo acá dentro del tubo. Porque si yo tengo una determinada suspensión de células o una determinada, no sé, especie de microorganismos o de lo que sea, tendrá una cierta característica. Mientras esto se mantenga constante, lo único que va a hacer cambiar a lambda es el volumen. Y eso vamos a ver después qué pasa cuando uno define un nuevo volumen, etcétera. O lo que vamos a ver ahora, otro modelo que vamos a llamar temporal. ¿Qué nos falta de acá? Ya definimos la variable. Nos falta ver cuál es el recorrido de la variable. Ya tenemos una idea.
Los valores posibles pueden ser desde ninguna, 1, 2, 3, etc. Y así como la binomial se terminaba en m, la Poisson no se termina en nada. 0, 1, 2, hasta, en teoría, más infinito. Esta es la diferencia, que si bien es una variable discreta, porque también la variable toma valores a saltos, entre 0 y 1 no hay nada, entre 1 y 2 no hay nada, etc., es de recorrido infinito, pero numerable. Es numerable, pero es infinito, porque no tiene un tope. ¿Ok? Entonces, teóricamente, podría llegar a ser infinito, con pocas probabilidades, pero no puedo decir hasta acá ya no pueden entrar más. Y fíjense que la densidad, si la despejamos de acá, es densidad dividido el volumen. Entonces, ¿qué es la densidad? Es el número de partículas por unidad de volumen o superficie. ¿Ok? La densidad que tiene esto es el número de partículas por cada unidad de volumen que tenga ese tubo. Esa es la densidad que es propia acá del líquido. Entonces, esto me lleva también a ver unidades. Acostúmbrense, sobre todo en la Poisson, a trabajar con unidades. Las unidades de la densidad son número de lo que sea que estén contando. Bueno, acá se me chispoteó partículas, podía ser colonias, células o lo que sea. Número de lo que sea por unidad de volumen o superficie. Entonces será número de colonias por milímetro cúbico, número de colonias por milímetro cuadrado, o lo que sea. ¿Está bien? Fíjense, después vamos a ver que esto me asegura que si esto es número de partículas por volumen y el volumen está dado en la unidad de volumen, el lambda va a tener las mismas unidades que la variable x, o sea, se me está descongeringando el internet. ¿Los recuperé a todos? ¿No se fueron? Les comparto de nuevo la pantalla. Bueno, esto es como que tengo inestable. Bien, gracias, Micaela. Esto es lo que llamamos modelo espacial. Puede haber también un modelo temporal. ¿Qué es el modelo temporal? Son también número de cosas, pero emitidas en un intervalo de tiempo. Esto es un contador Geiger donde tengo un isótopo radioactivo que está emitiendo partículas. Entonces yo me siento, me arrodillo, me paro al lado del instrumento y registro en un determinado tiempo cuántas partículas se están emitiendo. Entonces hay un número promedio también de partículas que sería este lambda. Si yo considerara todos los tiempos posibles, contar el número total de emisiones y lo dividiera por la cantidad de intervalos, tendría un número promedio de partículas. Y también esta es una X Poisson de parámetro lambda, pero acá tengo un tiempo en vez de una superficie o volumen. Y acá también lambda es igual al tiempo, acá la longitud de tiempo que tomemos, pero acá en vez de llamarse densidad, en el modelo temporal se llama intensidad. Esta intensidad obviamente que va a ser propia del tipo de isótopo, porque este tiene una emisión determinada dado sus características. Entonces, fíjense que la intensidad, ¿cuáles son las unidades? Número de partículas, ocurrencias o lo que sea, por unidad de tiempo. Otro clásico modelo temporal de la Poisson es número de llamadas que entran en una central telefónica. Ustedes tendrán un número promedio por día, pero hay intervalos donde no entre ninguna llamada, intervalos donde entre 1, 2, 3, etc. Y tampoco pueden decir más de 10 no van a entrar o más de 20 no van a entrar. Es probable que no entren más de 20 si no les da si no dan abasto, ¿no? ¿Okay? Pero no pueden poner un límite superior, una cota superior para la variable, no se puede. O sea que el recorrido también es de 0 a más infinito, pero variable discreta. Después vamos a trabajar un ejemplo para que vean las unidades. Como es una variable discreta, también los valores de su recorrido le tienen asignada una probabilidad, se dan con una cierta probabilidad. Dado este modelo de Poisson, que ahora vamos a ver las características, que las vamos a escribir por acá arriba, la función de probabilidad puntual es esta, la probabilidad de que esta variable x tome un valor k, donde k es un valor desde 0 hasta infinito, porque el recorrido es infinito, va a ser igual a e a la menos lambda por lambda elevado a la k sobre factorial de k. El k es este que está acá. La e es la base de los logaritmos naturales. Y el lambda es el parámetro, el número promedio de emisión de partículas por cada tiempo. Esta diapositiva que tiene la 47, no sabemos el cálculo, no lo vimos ni lo van a ver, pero es una forma de que vean que como toda variable, como toda función de probabilidad puntual,
tiene las dos características. Primero, que es un número mayor o igual que 0. Es un número mayor que 0, la exponencial siempre es mayor que 0. Lambda es un número promedio de ocurrencias, es un número positivo. Y K es un número que va desde 0 más infinito, y el factorial de K en el denominador, por convención, es 1. Así que esto siempre es positivo. O sea, P de X igual a K es un número mayor o igual que 0. Y acá lo que está demostrado es que la sumatoria de todas las probabilidades para todos los X del recorrido es igual a 1. ¿Por qué? Si ustedes hacen esta sumatoria, desde K igual a 0 hasta infinito, y acá está escrita la función de la probabilidad puntual, y como E a la menos lambda no depende de K, se saca como factor común de toda esa sumatoria, y se puede demostrar que esto tiende a ser E a la lambda. Entonces, E a la menos lambda, que había salido factor común, por E a la lambda, que es el límite de esta sumatoria, es E a la 0, que vale 1. Así que la otra característica de la función de probabilidad puntual. También, después de la función de probabilidad puntual, podemos definir una función de distribución acumulada. ¿Se acuerdan la que era escalonada? Acá también es escalonada y no decreciente porque es una variable discreta. ¿Cómo se define? ¿Se acuerdan que esta definición era universal? F sub x de t es la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que t, y son las probabilidades sumadas hasta que el valor x igual a t. Entonces, como es discreta, suman para los x menores o iguales que t el valor de la función de probabilidad puntual. Si hacen esta sumatoria cuando x vale un valor de t, habrán calculado la probabilidad acumulada hasta ese valor de t. Y acá tenemos las características del modelo. Si tenemos dos intervalos disjuntos, o sea, dos partículas, dos celdas de esta que no se toquen, o sea, mutuamente excluyentes, una partícula o entra en una o entra en otra, dos intervalos disjuntos, el número de ocurrencias en uno de ellos es independiente al número de ocurrencias en el otro. Acá, los dos intervalos disjuntos son dos intervalos de tiempo diferentes. El número de ocurrencias en uno es independiente del número de ocurrencias en el otro. Las probabilidades de un determinado número de ocurrencias en dos intervalos que miden lo mismo son iguales. Si los intervalos son de la misma longitud de tiempo o de la misma superficie o volumen, la probabilidad de ocurrencia es igual en ambos intervalos. Si el intervalo es pequeño, la probabilidad de una sola es proporcional a lo que mide el intervalo. O sea, intervalos más grandes tendrán más probabilidad de ocurrencias. Y la probabilidad de más de una es despreciable con la probabilidad de una sola. ¿Qué quiere decir eso? Que la Poisson se define para lo que se podría llamar sucesos raros. O sea, la probabilidad de más de una es casi despreciable con la probabilidad de una. O sea, más probables son los sucesos más raros, no los sucesos multitudinariamente ocurrentes. Y teóricamente debe ser posible que haya un número tan grande como se quiera de ocurrencias en el intervalo considerado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, que el recorrido no se termina en ningún valor, que es infinito numerable, pero que es infinito. ¿Está bien? Estas son las condiciones del modelo de Poisson. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una función de probabilidad puntual graficada y tabulada para una Poisson de parámetro lambda 0,5. ¿Está bien? 0,5, número promedio de ocurrencias. Y además, vamos a ver que la esperanza de la Poisson es lambda. ¿Vieron que dijimos que era el número promedio? Bueno, es el valor esperado del parámetro. Y acuérdense que el valor esperado no era necesariamente algún valor de la variable. De hecho, 0,5 no está en el recorrido. Y sin embargo es la esperanza. ¿Qué es 0,5? ¿Qué quiere decir? Que ¿se acuerdan el móvil? Que si ustedes agarraran de acá, el móvil quedaría perpendicular, que ahí está el centro de gravedad. La esperanza de la Poisson es lambda y la varianza de la Poisson también es lambda. ¿Podemos verificar con esta distribución de probabilidades la esperanza? ¿Qué pasa si yo les doy esto? Si yo les doy esto, como si ustedes tuvieran la tableta de función de probabilidad puntual. 0 con probabilidad 0,6065, etc. Entonces, esto podemos calcularlo con la fórmula de la esperanza. Así, la esperanza de x era la sumatoria para todos los x del recorrido de cada x por su probabilidad. Y acá tienen verificada la cuenta. 0 por 0,6065, más 1 por 0,3033, así hasta el 6 por 0. Y eso da 0,5001, o sea 0,5. ¿Por qué no da exactamente 0,5? Porque
Estas probabilidades están aproximadas al cuarto decimal, pero no quiere decir que sea 0,65,000 con infinitos ceros. Podemos tener algún decimal distinto de 0 en algún decimal mucho más allá. Por eso esto da aproximado, no les va a dar nunca exacto porque no tienen todo. Este 0 del 6 probablemente sea 0,4 ceros y a lo mejor algunos ceros más y algún valor más allá. Por eso no da exacto, pero da 0,5, decentemente 0,5 aproximado al primer decimal, que es la esperanza. Y fíjense que 0,5 está entre 0 y 1, y 0 y 1 tienen los valores mayores de probabilidad. Así que ahí está el centro de gravedad de la distribución. ¿Okay? ¿Qué pasa si tenemos un lambda más grande? Acá era 0,5, acá es 1,5. Fíjense que con 0,5 se dice que la distribución es muy asimétrica. Tenemos... Fíjense que si el número promedio es chico, 0,5, tenemos altas probabilidades para valores pequeños y las probabilidades se van achicando a medida que avanzamos en el recorrido. Esta es una distribución muy asimétrica. Cuando aumenta el lambda, ya van adquiriendo mayor probabilidad los valores un poco más grandes y se van achicando las probabilidades para los valores pequeños. O sea que empiezan a aparecer barritas más bajas en valores bajos del recorrido antes del máximo, digamos, de la altura de las barras. Y se van haciendo un poquitito menos asimétricas. Y de nuevo, si se toman el trabajo de hacer acá la suma de x y por su probabilidad, eso les va a dar muy aproximado al 1,5. O sea que en el 1,5 está el centro de gravedad de la distribución. ¿Y qué pasa con lambdas más grandes todavía? Este lambda es 5. Fíjense que el lambda 5, miren dónde tenemos las mayores probabilidades. Tenemos 0,1755, 0,1755, 0,1462. Las mayores están acá y el centro de gravedad está acá. Solo que nosotros, mirando esto, no podemos deducir que sea exactamente 5, porque no sabemos qué tanto pesa esto con respecto a los mayores. Pero este cálculo, digamos, el saber que el parámetro es 5, nos dice que el centro de gravedad está en el 5. Porque es la esperanza de la Poisson, es justamente el valor del parámetro lambda. ¿Y se acuerdan lo que dijimos? Que a medida que aumentaba la cantidad de valores, esto se iba haciendo, las barras las íbamos pensando más juntitas, y que esto hasta cuando en el límite, esto podría casi acercarse a una variable continua, cuando tengo un montón de valores de recorrido. Cuando tengo valores más grandes de lambda, me van apareciendo más valores en el recorrido, y esto cada vez se va haciendo más simétrica. ¿De acuerdo? Vamos a resolver un ejemplo para que nos aclare un poco más. ¿Cómo van a diferenciar un modelo de Poisson de uno binomial? Bueno, básicamente que en la binomial siempre van a tener que elegir un tamaño m en el cual hacen las repeticiones. Y Poisson siempre van a tener partículas, células, glóbulos blancos, llamadas a una central, distribuidas en tiempos, volúmenes o superficies. Si leen bien el problema, van a ver que se dan cuenta bien la diferencia de si es binomial o si es Poisson. Un ejemplo. La probabilidad de que un isótopo radiactivo emita a lo sumo 7 partículas en un intervalo de tiempo de 2 segundos es 0,9489. Ya tenemos isótopo radiactivo y intervalos de tiempo, eso ya automáticamente nos traslada hacia la Poisson. Esto es una probabilidad. Después pregunta cuál es la probabilidad de que si yo cambio el tiempo a 3,5 no haya emisión de partículas. Entonces, analicemos. Para que yo empiece a hacer las cuentas, tengo que tener ese enunciado escrito en un lenguaje estadístico, ¿no? Con sus símbolos y lo que sea. Esto nos está hablando de una probabilidad. Entonces vamos a empezar a pensar. ¿Probabilidad de qué? Emisión de partículas. ¿Cómo se voy a definir la variable aleatoria? Antes de pensar en la probabilidad, tengo que pensar qué es lo que estoy midiendo. ¿Qué estoy midiendo acá? Emisión de partículas, o sea, número de partículas, ¿dónde? En un intervalo de tiempo de 2 segundos. En un intervalo de tiempo de 2 segundos. Entonces, la definición de la variable va a ser así. Número de partículas emitidas en 2 segundos. Si quieren poner más, número de partículas emitidas por cierto isótopo radiactivo en un intervalo de tiempo de 2 segundos. Bien. Distribución. X, distribución de Poisson de parámetro lambda. Y ahora vamos a escribir esa probabilidad.
La probabilidad, fíjense que dice a lo sumo 7. ¿Se acuerdan lo que cuando dijimos a lo sumo, como mínimo, como máximo, menor que, mayor que? Bueno, a lo sumo 7 quiere decir que 7 va a ser el máximo. Quiere decir que va a ser el 7 y todos los anteriores al 7. Entonces lo vamos a escribir como la probabilidad de que x sea menor o igual que 7. Esa probabilidad es el dato que hay acá, 0,9489. Les voy a poner un puntero a ver si lo ven mejor. A ver, ¿se ve mejor este puntito rojo que la flechita? Bueno, Sí. genial, gracias, Rocío. La probabilidad de que x sea menor o igual que 7, el dato es que es 0,9489. Esta es la probabilidad que nos dicen. Fíjense que acá dice probabilidad de que x sea menor o igual que un valor. Esto es la definición de función de distribución acumulada. O sea que esto tranquilamente lo podemos escribir como f de 7. Entonces, esto es f de 7. Quiere decir que nosotros sabemos cuánto vale f de 7 en una Poisson que no sabemos qué parámetro tiene. Pero si nos vamos a la función de probabilidad, de distribución acumulada, porque estamos en una f de t, yo les puse nada más el pedacito donde encontramos la probabilidad. Ustedes lo van recorriendo desde lambdas más chicos hasta que llegan. ¿Qué tienen que hacer? Pararse en cada una de estas, en el 7, y recorriendo a ver dónde encuentran esta probabilidad. Fíjense que esta claramente es la función de distribución, acuérdense porque terminan en 1 todas, ¿no? Porque son acumuladas, van aumentando hasta que llegan a 1. Entonces, vengo avanzando por el lambda sobre la fila 7 y acá me encuentro con la probabilidad 0,9489. O sea que f de 7, 0,9489, cuando la Poisson tiene parámetro 4. Entonces ahí deduzco que el lambda son 4 partículas. ¿Ven la unidad? 4 partículas. El lambda está en las mismas unidades de la variable. Pero ahora, esperen, ya les saqué el suspenso. Ahora pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en 3,5 segundos no haya emisión de partículas? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá lo que pasa es que yo cambio el intervalo de tiempo que estoy midiendo. Entonces, esta Poisson me va a cambiar el parámetro, porque el parámetro dependía del tiempo que yo midiera. Si yo cambio el tiempo, el intervalo de tiempo, la longitud del intervalo, el lambda me va a cambiar. Entonces tengo que redefinir la variable aleatoria para ver el nuevo parámetro. La llamo I, Z, lo que quieran, número de partículas emitidas en 3,5 segundos. Esta I tiene una Poisson de parámetro lambda y ahora lo vamos a calcular. ¿A qué era igual lambda en el modelo temporal? Intensidad por tiempo. ¿Cuál es la intensidad? La intensidad era 4 partículas dividido en intervalos de 2 segundos. Partículas por segundo. Entonces, si yo quiero la intensidad, van a ser 4 partículas por cada 2 segundos. Y acá tengo partículas por segundo. Pero ahora tengo que multiplicar por el nuevo tiempo, que son 3,5 segundos. Entonces, fíjense, segundos se me simplifica con segundos. Por eso es importante que no se olviden de usar las unidades, las magnitudes, pues les va a venir muy bien. Porque ahora yo ya veo que segundos puedo simplificar con segundos. Y cuando haga la cuenta, 4 dividido 2 por 3,5 son 7 partículas. Y el nuevo lambda tiene las mismas unidades de la variable, partículas. Entonces ahora yo tengo un nuevo lambda. Y tengo que calcular de acá, ¿cuál es la probabilidad de que en 3,5 no haya emisión? O sea, ¿qué quiero? La probabilidad de que esta I tome ¿qué valor? El 0, ¿no? Porque quiero que no haya ninguna emisión. Entonces la probabilidad de que I tome el valor 0. Y esa probabilidad, fíjense, acuérdense que esta probabilidad de la de 0 es la única que puedo leer en las dos tablas, en las de función de probabilidad puntual y la de distribución. Acá está leída en la función de probabilidad puntual, porque aumentan los valores, termina en probabilidad chica. Fíjense que acá alrededor del 7 están las mayores probabilidades. Centro de gravedad del 7 porque es la esperanza, ¿no? Entonces la probabilidad de 0 es 0,009. Y esa es la probabilidad de que si yo mido un intervalo de 3,5 segundos, no haya emisión de ninguna partícula. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Una propiedad, que lo tiene en diapositiva en 32, dice que si ustedes tienen dos variables aleatorias de Poisson independientes, entonces si hacen la suma, esta suma también es una Poisson donde el parámetro es la suma de los dos parámetros. Entonces tengo dos ejemplos hipotéticos. X1 son número de colonias de Staphylococcus aureus en un volumen B.
Este X1 tendrá una distribución de Poisson de parámetro lambda 1. X2 es el número de colonias de Staphylococcus epidermidis, otra especie, otro género y especie, otra especie, en un volumen B. X2, distribución de Poisson de parámetro lambda 2. ¿Son independientes? ¿Cuándo? Si yo las vuelco juntas en una placa, no interactúan entre ellas. No se lisan, no se destruyen, no se reproducen al toque, o sea, independientes. Conviven pacíficamente en la placa sin que pase nada, sin que haya interacción entre ellas. Entonces, si son independientes, si yo subo ahora el número de colonias de estáfilo directamente, sin importar de qué especie son, simplemente estáfilo en volumen B, ese número de colonias va a ser la Poisson de parámetro igual lambda 1 más lambda 2. Pero va a ser la suma de los números promedio de cada una de las dos. ¿Está bien? Es bastante lógico. Bueno, vamos a entrar en la normal. ¿Preguntas sobre la Poisson? ¿Les quedó más o menos claro? Modelo espacial, modelo temporal, condiciones del modelo. Vamos a entrar en la distribución normal. Cada vez vamos entrando en algo más interesante, porque esto nos va a permitir después hacer muchas cosas en estadística, la distribución normal. Fíjense, ¿se acuerdan función de densidad de una variable continua? ¿Qué características tenía? Era una función que era mayor o igual que 0, estaba por arriba del eje de las X, y la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad es 1, o sea, el área total debajo de la curva es 1. Además de que el área total debajo de la curva es 1 en la campana de Gauss, la curva es simétrica respecto de X igual a mu. Esto lo pueden hacer ustedes cuando empiecen a usar el Infostat, en aplicaciones didácticas que se llama, tiene una que se llama funciones de densidad de variables continuas. Y entonces pueden graficar la que quieran. Esto es una normal con parámetros mu igual a 6 y sigma igual a 3, o sigma cuadrado igual a 9. El mu y el sigma cuadrado acá tienen la misma interpretación que vimos antes. El mu es la esperanza, y el sigma cuadrado es la varianza, y el sigma es la desviación estándar. Ven que 3 es la raíz de 9, porque es sigma, que es la raíz cuadrada de sigma cuadrado. ¿Qué es el mu? Como siempre, el mu es el centro de gravedad de la distribución. El centro de gravedad, obviamente que está acá, bien en el centro porque es totalmente simétrica, así que si ustedes arman el móvil, lo tienen que colgar del 6 para que quede perpendicular al piso. Y además de ser la esperanza, el 6, es lo que se llama, después lo van a ver, la mediana. ¿La mediana qué es? Es un valor que divide a la cantidad de individuos de la población justamente en dos. Un 50% para un lado y un 50% para el otro. ¿Qué quiere decir? Que si el área total debajo de esta curva es 1, el área que hay desde menos infinito a 6 es 0,5, y el área que hay desde 6 hasta más infinito es 0,5. Esta propiedad de la simetría nos va a venir muy bien para calcular las probabilidades que vamos a calcular con las tablas que tenemos, que son tablas de función de distribución. Ahora después tenemos varios ejemplos que vamos a calcular. ¿De acuerdo? Esto se escribe así. X era, no la puse, miren. X era FCA tenor o determinación o nivel de FSH, que es la hormona folículo estimulante, en mujeres sin patología ginecológica. Esta era esa variable. La X sí tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma. Acuérdense que los parámetros son los que indican, los que determinan la forma y la posición de las funciones de probabilidad puntual en la discreta y de función de densidad en la continua. ¿Qué pasa si yo corro el mu? ¿Qué pasa si hago variar el mu? Ustedes lo tienen en una diapositiva del PDF del campus. Tienen distintas normales con corridos los valores de mu. Si esto lo corre, evidentemente la campana se correrá a la derecha y a la izquierda. Y la varianza, que me indica la dispersión, ahora después vamos a ver bien la varianza, cómo cambia, les voy a mostrar igual un dibujito, y les voy a mostrar un video donde lo van a ver. La varianza me dice qué tan dispersa o qué tan juntitos están los valores. Entonces, ¿esto qué va a indicar la dispersión? Que la curva es más ancha o que la curva es más angosta. Valores más dispersos o valores más juntos alrededor de la esperanza. Y eso va a ser, vamos a interpretarlo ahora intuitivamente. Si yo, una cosa importante, esperen, antes de hablarles de eso les voy a decir más características. Fíjense que esta curva
tiene, el eje de las x es una asíntota. Cuando el límite cuando x tiende a menos infinito es 0, y el límite cuando x tiende a más infinito de la función de densidad también es 0, es asintótica. Y aquí tiene, en cuanto a concavidad, tiene 3 intervalos de concavidad. Fíjense que acá la curva es cóncava hacia arriba, tiene concavidad positiva. Hay un punto acá donde cambia la concavidad y se hace concavidad negativa. Y después vuelve a concavidad positiva. ¿Dónde está ese punto de inflexión? En mu menos sigma y mu más sigma. Mu menos sigma, 6 menos 3, 3. Acá en el 3 está el punto de inflexión. Mu más sigma, 6 más 3 es 9. Acá en 9 está el otro punto de inflexión. Entonces acá cambia el punto de inflexión. Entonces, ¿qué pasa si el sigma aumenta? El punto de inflexión se corre hacia afuera. Quiere decir que la curva, por su forma, va a tener que bajar ese mínimo. ¿Por qué? Porque si el mínimo no baja y ustedes corren el punto de inflexión hacia afuera, esta curva sería una cosa así. Y si esta curva es una cosa así con el mismo máximo, esta curva va a tener el área mayor que 1 y va a dejar de ser una función de densidad. Entonces, por la forma misma de esta función, cuando el punto de inflexión se corre porque el sigma se agranda, la curva se va a achatar. Lo van a ver igual después con un ejemplo, y en el videito de exactamente 5 minutos que les voy a pasar. Entonces, ¿se entienden las propiedades? Mayor que 0, simétrica respecto de 1, área total debajo de la curva igual a 1. Este es el gráfico. Ahora vamos a ver bien después la interpretación de que tenga esta densidad de probabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una gran cantidad de valores alrededor de la esperanza y tenemos menos valores, menos representantes de la función hacia valores chicos de la variable y también menos valores hacia valores grandes de la variable. Ahora lo van a ver bien con un ejemplito con los individuos agrupados acá adentro. Esta es la ecuación. Si ustedes grafican esta curva, les va a dar esta campana. Simétrica, con todas las características que tiene. Fíjense. Tiene acá una constante, pues, ¿dónde está la variable? Acá. La única x que está en toda la expresión está acá arriba. Ahora vamos a llegar a eso. Una constante. 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma cuadrado. 2 es el 2, pi es el pi, 3, 14, 15, etc. Y sigma al cuadrado es esta varianza. Sigma al cuadrado igual a 9. Por e, base de los logaritmos naturales, la misma e que aparecía en la Poisson, elevado a la menos un medio, y acá dentro del paréntesis, x menos mu sobre sigma, y eso elevado al cuadrado. Ustedes en el PDF lo tienen escrito un poco distinto. Creo que tienen el sigma sacado acá afuera, y acá lo tienen escrito un poco diferente. Yo se los reordené, es la misma ecuación, pero se los reordené porque me interesaba que acá adentro aparezca esto. ¿Y esto a qué les suena? Les debería sonar algo. Muere la esperanza y sigma era la desviación estándar. ¿A qué les suena? ¿Cómo se llamaría lo que está acá dentro del paréntesis? No tengan miedo. Vimos una variable así de ese tipo. ¿Cómo la llamábamos? Cuando el x le restábamos mu y le dividíamos por sigma. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Se durmieron? ¿Estandarizada? Muy bien, Mariano. Estandarizada. La variable estandarizada es aquella cuando a la que construimos. Cuando a la x le restamos la esperanza y la dividimos por la desviación estándar. Nosotros habíamos visto propiedades. ¿Qué habíamos visto? Que la esperanza de la variable estandarizada era 0. La esperanza, dije sí. Y que la varianza de la variable estandarizada era 1 y su desvío también. Esto va a ser importante para el uso de nuestra tabla. Ahora vamos a hablar más de la tabla. Bueno, entonces si graficamos esto, el gráfico de esto nos da esta campana. Fíjense una cosa interesante, ahora vamos a interpretar más lo que dijimos. Cuando x es igual a mu es 6 acá, tenemos el máximo de la función. Y cuando x es igual a mu, x menos mu es 0, y a la 0 da 1. Y el valor de la función nos queda esto, 1 sobre la raíz de 2pi por sigma al cuadrado. Esto lo tienen también explicado en el video, y acá se explica por qué, cuando el sigma aumenta, la curva se achata. Porque cuando sigma se hace más grande, el cociente se hace más chico. Acá tienen 3 curvitas que son característica fundamental de toda campana de Gauss. Vamos a repetir este cálculo, lo vamos a hacer después que veamos cómo usar la tabla. En cualquier normal mu sigma, sea cualquiera sea mu y sea cualquiera sigma, entre mu menos sigma y mu más sigma, que son valores simétricos alrededor de mu, está el 68,2% del área.
Acuérdense que en variables continuas, área debajo de la función de densidad es probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un 68,2%, que tengo una probabilidad de 0,682 de encontrar un valor de la variable entre mu menos sigma y mu más sigma. Lo mismo si tengo mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, ahí tengo aproximadamente el 95%. Y entre mu más menos 3 veces sigma, tengo aproximadamente el 99,7% del área total. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a pasar el videíto. Este video les cuento porque es medio gracioso, pues son movimientos muy cortados. Era una consigna de una tarea de entornos virtuales que hizo la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Para aplicar en educación. Entonces la técnica era lo que llamaba stop motion, o sea que había que reproducirla con fotos representadas rápido una tras de la otra, entonces quedan movimientos muy cortados y tenía, bueno, esa característica. Había que elegir un tema, elegimos la campana de Gauss, una explicación más de divulgación de la campana de Gauss. Déjenme ver, les voy a poner, esperen, compartir sonido para que lo escuchen bien. Les voy a compartir el sonido de la computadora. Ustedes me dicen después si lo escuchan bien. Esto acá tienen YouTube por si alguna vez lo quieren ver, y acá esperen un cachito, voy a minimizar esto, y les voy a poner para que lo escuchen. ¿Se escucha bien? Vamos a analizar la curva de Gauss y la introduciremos con un ejemplo sobre la distribución de la variable peso en una población de mujeres adultas saludables que miden entre 1,60 y 1,70 metros. Supongamos que tenemos acceso a todos los valores de peso. Bueno, no. Perdón, al escribir en el chat se para el video, sigo. Peso de la población. Entonces podemos conocer la media o esperanza, a la que denominamos con la letra griega mu, que es el promedio de todos los valores de la variable, su centro de gravedad, y la varianza, que es una medida de la dispersión de los valores de la variable respecto de su esperanza. Si a todos los valores de la variable les medimos la distancia a la media, elevamos al cuadrado para evitar las distancias negativas y calculamos la esperanza de estos valores, habremos calculado la varianza, a la que designamos con la letra griega sigma al cuadrado. Sin embargo, la varianza tiene la magnitud de la variable al cuadrado. Por lo tanto, se define la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza sigma y se constituye como una medida de dispersión con las mismas unidades de la variable. Ubiquemos en un eje horizontal los pesos de estas mujeres, entre 38 y 78 kilogramos, y marquemos sobre él a la media de la población, y a la media más menos una desviación estándar, y la media más menos 2 desviaciones estándar. Ubicaremos en este eje a toda la población en orden creciente de pesos. Es evidente que habrá pocas mujeres en el extremo inferior izquierdo, muy flacas, pocas en el extremo superior a la derecha, muy gordas, y que la mayoría estarán ubicadas en un intervalo central. Así, el 68% de los valores se encontrará en el intervalo constituido por la media más menos una desviación estándar, y el 95% de los valores en el intervalo constituido por la media más menos 2 veces la desviación estándar. Entonces, estas mujeres, para poder ubicarse donde indica su peso, no tendrán más remedio que encimarse unas con otras, metafóricamente hablando. Si dibujamos una línea roja que marque sobre el eje de las ordenadas, vertical, la densidad de mujeres en la zona correspondiente al eje del peso, veremos que es muy baja en pesos bajos, que va aumentando la densidad cuando nos acercamos al centro y que vuelve a disminuir la densidad cuando llegamos a las mujeres muy gordas, porque hay menor densidad de ellas en la población. Hemos dibujado la curva normal o campana de Gauss. La ecuación de la curva es la que escribimos arriba a la derecha. Observen que el eje de simetría de las curvas es la recta x igual a mu. Si tomamos alguna mujer de la población y medimos su peso, es seguro que va a caer en algún valor debajo de la curva. Es decir, que podemos escribir que la probabilidad de encontrar un valor de peso entre menos infinito y más infinito es 1, porque es totalmente seguro que lo encontraremos en ese intervalo. Esto lo decimos así,
El área total debajo de la curva vale 1. Y si queremos calcular la probabilidad de que una persona tomada al azar de esa población tenga valores de peso dentro de un intervalo, tendremos que calcular el área debajo de la curva dentro de ese intervalo. ¿Qué pasaría si la población tuviera mayor dispersión de los valores alrededor de la esperanza? Es decir, mayor varianza y por lo tanto mayor desviación estándar. Pasaría algo como esto. El máximo de la curva bajó y ahora es posible encontrar más valores extremos hacia ambas colas de la distribución. Hay más mujeres extremadamente flacas y más mujeres obesas. ¿Justifica la fórmula de la ecuación que el máximo de la curva baje? Sí, así es. Si nos ubicamos en el centro de la curva, cuando x vale mu, el exponente vale 0. E elevado a la 0 es 1. Entonces, el valor sobre la ordenada será 1 sobre raíz de 2 pi por sigma al cuadrado. Y como sigma cuadrado está en el denominador, cuanto mayor sea, menor será el valor sobre la ordenada. Hay muchas variables en el universo que siguen una distribución normal. Y esto es interesante porque la mayoría de la estadística inferencial se apoya sobre el concepto de la campana de Gauss. La campana de Gauss nos rodea. Bueno, ¿les gustó? Es divertido, es gracioso, es raro, pero bueno. Bueno, espero que con esto les aclare un poco más lo que es la función de densidad de probabilidad y por qué tenemos más proporción de valores alrededor de la esperanza y esa densidad se hace muy pequeña en las colas. Eso lo vamos a ver también después. En el próximo capítulo vamos a hablar bastante de la densidad también. ¿Por qué uno podría definir acá la normal estandarizada? Si la x es normal mu sigma, y si nosotros hacemos x menos mu sobre sigma, tendremos, además de una variable estandarizada, como definimos antes, esta estandarizada también sería una distribución normal. O sea que si tenemos una normal mu sigma de base, la variable estandarizada también tiene una distribución normal. ¿Qué hicimos con eso? Fíjense, cuando x es igual a mu, la esperanza se nos convierte en un 0. Todo valor que esté a la derecha de mu, cuando lo estandaricemos, va a quedar positivo. Y todo valor que esté a la izquierda de mu, cuando lo estandaricemos, va a quedar negativo. Entonces, ¿por qué nos sirve además por una cuestión práctica? Porque piensen que mu puede tomar valores infinitos, según la variable que estemos midiendo. Y sigma también, positivos pero infinitos. Entonces, si uno tendríamos que tener infinitas tablas de normal. Bueno, todo se reduce, al estandarizar, todo se reduce a una tabla de normal 0,1. Esta es la tabla que ustedes tienen impresa en el campus. Fíjense que acá tienen lo que está, siempre van a tener en general, en todas las tablas que tengan, van a tener un área rayada, que es lo que está tabulado. Lo que está tabulado está acá en el cuerpo de la tabla. Son las probabilidades desde menos infinito hasta este valor que se llama x, acá. ¿Ven que dice f sub z de x? O sea, es la función de distribución de la variable z para un valor x. En vez de t, acá lo llama x. Es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que x. Y esa probabilidad es el área acumulada desde menos infinito hasta ese valor x. Miren una particularidad. ¿Dónde está ese x? Es lo que encontramos acá. Acá en esta primera columna tenemos el entero y el primer decimal. En esta fila tenemos, como encabezamiento de todo el resto de las columnas, tenemos el segundo decimal. Quiere decir que este 0,5 es el área acumulada hasta 0,00 en el segundo decimal. ¿Es razonable este 0,5, área acumulada hasta el 0? Por lo que vimos antes. Sí, ¿no? Porque dijimos que la esperanza era también la mediana y que teníamos 0,5 de área a cada lado. O sea que si viniéramos avanzando, una vez que llegamos al 0, tenemos 0,5 de probabilidad. Fíjense que el número más chico que aparece acá es el 0, el más grande es el 349, todos son positivos y el área más chica que está tabulada acá es el 0,5 y ocurre cuando x vale 0. ¿Por qué no necesitamos los negativos?
porque justamente nos vamos a basar en las dos condiciones que vimos, de que el área total debajo de la curva vale 1 y de que todas las áreas son simétricas respecto del 0. Eso nos va a permitir calcular cualquier probabilidad debajo de esta tabla. Fíjense que van creciendo, a la izquierda del 349, en el normal 0,1, hay el 0,9998 de probabilidad, y estos números los vamos a analizar después, lo vamos a usar bastante un poco más adelante. Son números particulares de los que tienen acá, y están abajo aparte, porque fíjense que la mayoría tienen 3 decimales. Y acá solo tenemos números con 2 decimales, por eso necesitamos tenerlos aparte. Y están aparte porque son áreas bien redondas, bien contundentes, 0,90, 0,95, etc. Ahora después vamos a llegar a eso. Entonces, esta normal estandarizada va a ser de gran utilidad para el uso de la tabla, que es la función de distribución acumulada de una normal 0,1. ¿Qué está tabulado acá? Bueno, acá está puesto con t, acá se lo llama x. La probabilidad de que z sea menor o igual a un valor de t es la integral entre menos infinito y t de 1 sobre raíz de 2pi. Fíjense que sigma cuadrado ya no está acá adentro. ¿Por qué? Porque vale 1. Y a la menos 1/2 de z al cuadrado. ¿Se acuerdan que era x menos mu sobre sigma? Y esa es la z, o sea que es z al cuadrado acá. Para calcular esta probabilidad hay que tener en cuenta estas dos cosas. Área total debajo de la curva 1 y probabilidades simétricas respecto del 0. Con eso podemos calcular cualquier probabilidad, derecha, izquierda, entre dos valores, etc. Bueno, acá lo que les decía antes. Observar que el mínimo valor es el 0 y que el área a la izquierda de 0 es el 0,5. Y acá, ¿cómo leer cualquier valor? Fíjense. En la primera columna tienen el entero y el primer decimal. En la primera fila, el segundo decimal. Entonces, así, la probabilidad de que z tome un valor menor o igual que 224, que es f de 224 por definición de la función de distribución, es 0,9875. ¿Dónde está el 224? El 2 con 2, que es entero y primer decimal, está acá. Y en su intersección con el 4 como segundo decimal, es 0,9875. ¿Está bien? Con eso pueden calcular probabilidades. Vamos a ver el uso de esta tabla, de la función de distribución. A ver, vamos a empezar a deducir. El área a la izquierda de un z positivo tiene que ser mayor que 0,5. ¿Están de acuerdo todos? Un valor positivo tiene a su izquierda un área mayor que 0,5. ¿Por qué? Porque a la izquierda del 0 hay 0,5, pero si ustedes avanzan un poco más hacia un valor positivo, van a tener un poco más de 0,5, o sea que va a ser mayor que 0,5. Acostúmbrense cuando calculan probabilidades con la normal a tener un monitoreo del resultado. Si ustedes le piden la probabilidad que z sea menor que 1,04, ustedes ya saben que va a ser mayor que 0,5, porque es un número positivo y el área a su izquierda es más de la mitad del área. Entonces, por ejemplo, probabilidad que z sea menor que 1,12, que es f de 1,12, es 0,8686. ¿Dónde está el 1,12? 1,1 y el 12 está acá, 0,8686. ¿Está bien? ¿Cómo va a ser el área a la derecha de un z positivo? El área a la derecha de un z positivo, ¿cómo va a ser? Con respecto a 0,5. ¿No? Bueno. Menor que 0,5, ¿no? Pues si el área a la izquierda vale más que 0,5, a la derecha va a ser más chiquita. ¿Por qué? Porque la suma de estas dos áreas tiene que ser 1, porque son los sucesos complementarios. A la derecha de un positivo tiene que ser menor que 0,5. Fíjense. Si yo quiero la probabilidad de que z sea mayor que 1,12, eso va a ser 1 menos la probabilidad de que z sea menor o menor o igual que 1,12. Técnicamente acá es el igual, me olvidé de ponerlo. Pero como la variable es continua, que yo le ponga el igual o no acá, no hace a la cuestión, porque la probabilidad del punto no aporta nada, porque es 0, pero bueno. Y fíjense que el complementario mayor de 1,12 es este menor o igual que 1,12, o sea que ambas probabilidades tienen que sumar 1. Si esta es mayor que 0,5, la otra va a ser menor que 0,5. Y de hecho, el área a la derecha de 1,12 es 1 menos f de 1,12, porque tengo que llevarlo a una expresión tal que yo pueda leer la probabilidad en la tabla, y para que pueda leer la probabilidad en la tabla tengo que tenerlo expresado así. Probabilidad que z sea menor que un número. Positivo idealmente. Entonces, 1 menos f de 2,12 es 1 menos 0,8686, 0,1314. Si el 1,12 fuera este, el área a su derecha sería 0,1314. ¿Qué pasa si tengo un z negativo? Acá, un valor negativo de este lado.
¿qué voy a tener si tengo un valor negativo de acá? El área a la izquierda va a ser menor que 0,5 y el área a la derecha va a ser mayor que 0,5. Entonces, fíjense, a la derecha de un z negativo va a ser mayor que 0,5. Por ejemplo, la probabilidad de que z sea mayor que menos 1,12, por la misma simetría de la normal, va a ser la misma que el área que hay a la izquierda del 1,12 positivo. Ustedes después, para cada uno, se hacen un dibujito. Si dibujan el menos 1,12 de acá, el 1,12 está a la misma distancia respecto de 0. Y el área a la derecha del negativo es la misma que el área a la izquierda del positivo. ¿Ok? A la izquierda de un z negativo va a ser menor que 0,5, porque es la misma que hay a la derecha de un z positivo. O sea que si yo quiero calcular la probabilidad de que z sea menor que menos 1,12, va a ser lo mismo que el área a la derecha de 1,12. Y eso era 1 menos f de 1,12. ¿Está? Ustedes después lo deducen, lo piensan y lo dibujan y les va a resultar más fácil. O sea, fíjense que lo que estamos usando son estos dos conceptos. Con esos dos, todo se puede resolver. Y acuérdense que la simetría es como si ustedes le pusieran un espejo acá, en el z igual a 0. Las probabilidades de un lado se van a ver iguales que las probabilidades del otro lado. ¿Qué pasa si uno quiere área entre... Se alargó a llover, chicos, les cuento que está lloviendo. ¿Qué pasa si ustedes quieren encontrar probabilidades entre dos puntos? Esperen un segundito. Quieren encontrar probabilidades entre dos valores. Quiero ver dónde está mi hija. Área entre dos valores positivos. Por ejemplo, entre este punto y un punto a la derecha. ¿Cómo va a ser esa área? ¿Mayor o menor que 0,5? Entre dos que están de este lado. Menor. Muy bien, perfecto, Rocío. ¿Por qué menor? Porque están en un pedacito de la mitad de la distribución. Y toda la mitad es 0,5, así que en un pedacito de esa mitad va a ser menor que 0,5. Por ejemplo, la probabilidad de que z esté entre 1,12 y 2,04. Como esta es la función de distribución acumulada, eso lo van a armar como lo que se acumula hasta el más grande menos lo que se acumula hasta el más chico. Entonces les queda el intervalo S. Quiere decir que lo que van a hacer es f de 2,04 menos f de 1,12. F de 2,04 está acá, 2,0 y 4 acá, 0,9793. Menos f de 1,12, que era 0,8686, la diferencia es 0,1107, que por supuesto da menor que 0,5. ¿Qué pasa si yo quisiera un área entre dos negativos? Va a pasar lo mismo, ¿no? Pero desde el espejo del 0. Lo que pasa acá al positivo va a ser igual que lo que pasa al negativo. Vamos a usar los mismos números. El área entre menos 2,04 y menos 1,12 va a ser lo mismo que lo que se acumula hasta menos 1,12 menos lo que se acumula hasta menos 2,04. Y eso es lo mismo pensarla del lado izquierdo que del lado derecho. O sea, va a ser f de 2,04 menos f de 1,12 de nuevo. ¿Se entiende? Por supuesto que va a dar lo mismo, porque es como mirarla desde el espejo. Ahora, ¿qué pasa entre un negativo y un positivo? ¿Ustedes me pueden decir acá si va a ser menor o mayor que 0,5? No pueden afirmar nada, ¿no? Porque todo depende, que sea mayor o menor que 0,5, depende de qué tan cerca o qué tan lejos estén de la esperanza 0. Si yo tengo el área entre dos valores muy chiquitos acá, uno de un lado y otro del otro, va a ser muy chiquita la probabilidad. Pero si tengo un área entre dos valores que están muy lejanos, esa probabilidad puede ser enormemente grande. Entonces vamos a calcularla, por ejemplo. Entre menos 1,12 y 2,04. Menos 1,12 está bastante cerca del 0, pero 2,04 está bastante lejos. Entonces fíjense, ¿esto qué va a ser? Fíjense que esto va a ser entre un negativo y un positivo. Voy a tener f de 0,4 porque es todo lo que se acumula hasta 0,4. Menos, a eso tengo que restarle la probabilidad de que z sea menor que menos 1,12. O sea, todo lo que se acumula hasta el positivo allá lejos, menos todo lo que se acumula a la izquierda del negativo. Pero la probabilidad de que z sea menor que un negativo ya la habíamos calculado en la diapositiva anterior, y era 1 menos f del positivo, ¿no? Porque el área a la izquierda de menos 1,12 era la misma que el área a la derecha de 1,12, y eso era 1 menos f de 1,12. Entonces, fíjense, ahora acá me quedó todo esto encerrado en este corchete, con un menos adelante. Cuando yo le aplique este menos, saque el corchete, el 1 me va a quedar negativo
y este me va a quedar positivo. Entonces va a ser f de 2,04 más f de 1,12 menos 1. Regla mnemotécnica para que se la acuerden. Si no se la acuerdan, se hacen los dibujitos y la deducen. Si se la acuerdan, como regla mnemotécnica, probabilidad entre un negativo y un positivo, ¿qué va a ser? F del positivo más f de este en valor absoluto, o sea, en positivo, menos 1. ¿Está bien? Y esa probabilidad acá era 0,84 porque el menos 1,12 y el 2,04 están bastante lejos. Resultó un área mayor que 0,5. ¿Qué pasa si los dos números están muy cercanos? Y vamos a ver un ejemplo donde los dos tienen el mismo valor absoluto, fíjense. Probabilidad que z esté entre menos 0,2 y 0,2. Menos 0,2 y 0,2 son muy chiquitos a la derecha del 0, están muy cerca. Entonces el área da chiquita, ¿no? ¿Cómo es? F del positivo más F del negativo en valor absoluto menos 1. Pero como el positivo y el negativo tienen el mismo valor absoluto, va a ser 2 veces F de 0,2 menos 1. O sea, 2 veces. ¿Dónde está el F de 0,2? Está acá. 0,2 y el segundo decimal es un 0. 0,5793. 2 por 0,5793 menos 1, 0,1586. Y es chiquita porque menos 0,2 y 0,2 están muy cerca del 0. Ya aprendimos a usar las tablas. La tabla que ustedes tienen ahí en el PDF. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que vamos a verificar ese 68% y ese 95%? Que dijimos que para cualquier normal era igual. Bueno, vamos a verificarlo. ¿Qué habíamos dicho? Alrededor del 78% es el área que hay entre mu más menos 1 vez sigma. Y el 95% era el área que había entre mu más menos 2 veces sigma. Después el resto lo verifican ustedes. Vamos a empezar con el primero. Encontrar un valor de x normal mu sigma, que esté entre mu menos 1 vez sigma y mu más 1 vez sigma. Ojo que no voy a escribirlo acá. Pero acá pueden pensar, está x distribución normal mu sigma. O sea, mu siempre es la esperanza y sigma la desviación estándar. Entonces vamos a calcular la probabilidad de encontrar una x que esté entre mu menos sigma y mu más sigma. ¿Qué hay que hacer con esto? Tenemos una tabla de normal 0,1. Todo lo que hay que hacer acá para poder ir a la tabla es estandarizar. ¿Quiere estandarizar? Agarrar el valor, restarle mu, dividirlo por sigma. Entonces lo que hacemos acá es, a mu menos sigma le restamos mu y lo dividimos por sigma. A x le restamos mu y lo dividimos por sigma. A mu más sigma le restamos mu y lo dividimos por sigma. ¿Bien? Fíjense que en toda expresión de probabilidad, una expresión de probabilidad se expresa para algo que todavía no ocurrió. Todo suceso que no ocurrió, puedo pensar qué probabilidad tiene de ocurrencia. Por ejemplo, para que vean que siempre en toda expresión hay algo fijo y algo aleatorio. ¿Cuál es la probabilidad de que yo piense un número par? Si yo no tengo preferencia por ninguno, la probabilidad es 0,5, par o impar. Si yo tengo preferencia por los pares, va a haber mayor probabilidad que piense un número par. Ahora, yo pensé un número, pensé el 8, era par. ¿Qué probabilidad hay de que yo haya pensado un número par? Ya no existe la probabilidad ahí, pues lo pensé o no, o era par o no era par. Una vez que el suceso ya ocurrió, ya no tiene sentido hablar de probabilidad. Acá sí, porque acá lo que es aleatorio es este que está acá en el medio. Es la variable x estandarizada. ¿Y cómo se llama? Se llama z. O sea que cuando yo reemplace y calcule, esto se va a llamar z. Pero acá fíjense que son todos números. Números que no les di ninguna entidad, pero son números fijos, son parámetros de la distribución. Son los números que caracterizan a la distribución. Entonces, ¿cómo puedo hacer para achicar esta expresión? Acá en el numerador tengo un mu positivo y un mu negativo. Voy a empezar por restar eso. Cuando reste eso me va a quedar 0. O sea, me va a quedar menos sigma. Y menos sigma con sigma lo puedo simplificar. O sea que acá me va a quedar un menos 1. Acá lo mismo. Cuando le reste mu, va a quedar esto un 0, va a desaparecer y me queda sigma sobre sigma un 1. Y esto va a ser la z. Entonces la expresión queda así. Probabilidad de que menos 1 menor que z menor que 1, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan? Era entre un positivo y un negativo, era f de este más f de este en positivo menos 1. O sea, 2 veces f de 1 menos 1. ¿Está? ¿Y f de 1 cuánto vale? 1 es el 1.00, es 0.8413. Entonces, ¿qué voy a tener? 2 por 0.8413 menos 1, 0.6826. Ese aproximadamente 68% era 68,26%.
Y fíjense que no importa cuál sea la normal, porque vale lo mismo para cualquier mu y cualquier sigma. Este cálculo siempre voy a poder sacarla, sea mu 0 o cualquier otro valor, y sea sigma 1 o cualquier otro valor. ¿Sí? Fíjense que acá la z está entre menos 1 y 1, porque la z está entre menos sigma y sigma. Mu menos sigma es menos 1 y mu más sigma es 1. Bien, sí, Wilber, dime. Pensé que querías hablar. Bueno. Sí, decime, corazón. ¿Pregunta o se te chispoteó el dedo? Bueno. ¿Qué habíamos dicho después? 2 desviaciones estándar. Entonces vamos a calcular lo mismo, pero acá, ¿qué probabilidad hay que encontrar un x entre mu menos 2 veces sigma? Acá va a ir un 2 multiplicando sigma, y mu más 2 veces sigma. Un 2 multiplicando sigma. Y van a hacer lo mismo, ¿y qué va a pasar acá? Cuando mu se vaya, acá va a quedar menos 2 sigma sobre sigma, y cuando mu se vaya va a quedar más 2 sigma sobre sigma. Acá va a ser un menos 2 y un 2. Entonces, todo esto lo tienen acá. Mu se va, queda menos 2 y 2 cuando se simplifica sigma. Y acá, ¿qué tenemos? 2 veces f de 2 menos 1. F de 2, ¿cuánto vale? 0,9772. 2 por 0,9772 menos 1 es 0,9544. 2 por 2, 4. 2 por 7, 14, llevo 1. 2 por 7, 14, 1, 15, llevo 1. 2 por 9, 18, 1, 19, llevo 1. Y cuando le resto el 1, acá me queda un 0. 9544. O sea, que en toda normal entre mu más menos 2 veces sigma está el aproximadamente 95, era 95,44% de todos los valores de la variable. ¿Se entendió? Vamos a hacer un ejemplo. Uy, me apuré, me recontrapuré. El ejemplo nos va a llevar poco y yo son 7 y 10 todavía. Bueno, me apuré, pero ¿me entienden o se perdieron? ¿Los tengo todavía? Yo tengo una pregunta, pero cuando termine este lado. Bueno, como quieran. Sí, sí. ¿Quieren de acá o de más atrás? Pregunten, volvemos a la diapositiva que tengan dudas. Ustedes, yo les dije, me frenan cuando tengan alguna duda, me frenan y me preguntan. Hasta acá ninguna, después igual lo tienen que volver a mirar. Miren esto, miren el PDF, lo que quieran, y lo tienen que ir reforzando. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Un frasco de 260 centímetros cúbicos de volumen se llena con un jarabe medicinal. El volumen en centímetros cúbicos que se vierte en forma automatizada en cada frasco es una variable aleatoria normal con esperanza 2,52 y desvío sigma. ¿Qué quiere decir? Que el volumen que se vierte es una variable normal con esperanza 2,52. ¿Cómo se interpreta eso? Con todo lo que vimos de significado de la normal, ¿no? De la campana. ¿Qué sería eso? A ver, ¿alguien se anima a contarle un poco cómo sería? Sería que el promedio del volumen que se llena es 2,52 con una probabilidad de sigma, ¿no? No, sigma sería el parámetro, sería qué tan disperso. La cuestión es, si sigma es chico, cuando los frascos pasan por los cosas que llenan los frascos, van a tener todos volúmenes muy parecidos. Si sigma es grande, algunos van a quedar medio vacíos y otros van a quedar mucho más llenos. ¿Se entiende? Eso en cuanto a la dispersión. ¿Y la esperanza qué quiere decir? Que si ustedes pudieran tomar toda la producción de frascos que se llenan automáticamente en esa producción, en esa línea de llenado, el promedio de toda la población, que no lo van a poder calcular nunca, porque la población es, desde que tienen la máquina, los frascos pasados, presentes y futuros, ¿no? Los frascos de Scrooge. Me acordé de Dickens, de las navidades pasadas, presentes y futuras. Acá son los frascos pasados, presentes y futuros. Entonces eso es imposible calcularlo, tendría que haber tomado exactamente el volumen de toda la producción. El promedio de todo eso sería mu. Pero ese mu no va a ser siempre exactamente igual, porque hay un sigma o una dispersión. Entonces, si el sigma es chico, todos los frascos salen con volúmenes muy parecidos. Si el sigma es grande, los frascos salen algunos más y otros menos. Entonces, fíjense, el volumen es 260 y el promedio es 252. El frasco no se llena hasta el tope. Pero, ¿qué dice?
Se sabe que la probabilidad de que el volumen vertido exceda el volumen del frasco es 0,0228. ¿Qué quiere decir este 0,228 o 2,28%? A ver, Eric, vos qué contestás. La probabilidad Rocío, de dale. que sea mayor de 260. Bien, ¿y qué pasa si es mayor que 260? No Dale. sé. ¿Qué pasa? Si 260 sería- vos lo llenás con más de 260, ¿qué pasa? Ah, se rebalsa. Se vuelca. Ah, está bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de todos los frascos de la producción, hay un 2,28% de los frascos donde se van a rebalsar. ¿Está bien? ¿Para qué nos sirve ese dato? Fíjense que nosotros no tenemos sigma. Pero, cuanto mayor sea sigma, mayor va a estar la probabilidad de que un frasco quede muy vacío o que se llene muchas veces. O sea que ese 2,28% de los frascos que se rebalsan me va a permitir, conociendo además la esperanza, cuánto va a ser el sigma. Porque la distribución depende del mu y del sigma. Entonces, dado una probabilidad, voy a poder calcular el sigma gracias a esa probabilidad. Después de eso, una vez que yo calcule sigma, voy a poder calcular la probabilidad de que cuando llene el frasco el volumen vertido sea por lo menos 250. Pero quedémonos hasta acá y expresémoslo en forma de probabilidad. ¿Cómo lo escribimos eso? Primero tengo que definir la variable. X, contenido en centímetros cúbicos en un frasco de la producción. X tiene distribución normal con esperanza 2,52 y desviación estándar sigma. Acá tengo las probabilidades. Dice, la probabilidad de que el volumen vertido exceda el volumen del frasco es 0,228. ¿Están de acuerdo que se dice esto? Probabilidad de que X, volumen vertido, contenido envasado, sea mayor que 260, que era el contenido del volumen del frasco, eso es 0,0228, escrito como probabilidad. ¿Qué tengo que hacer ahora con esto? Estandarizarlo. Porque en la estandarización me va a quedar un sigma como incógnita que voy a poder despejar. ¿Cómo estandarizo? En ambos miembros de la desigualdad, le resto mu 252 y lo divido por sigma, que por ahora es desconocido, lo dejo indicado. Entonces ahora tengo probabilidad de que x menos 252 sobre sigma sea mayor que 260 menos 252 sobre sigma. Probabilidad, algo aleatorio, algo fijo. ¿Qué es lo aleatorio? Esto. X menos 252 sobre sigma es Z. Y esto es un número. Entonces Z más 252 es 8 y sigma queda como sigma. ¿Está bien? Pero esto es la probabilidad de que Z sea mayor que un número debajo de la curva de la campana de Gauss. Como yo tengo tabla de función de distribución, este mayor lo tengo que llevar a menor o igual. No sé por qué acá me olvidé todos los iguales. No importa, igual es continuo, no hace nada, pero técnicamente sería un menor o igual. Esto es 1 menos la probabilidad del suceso complementario, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 8 sobre sigma. Y eso es 1 menos F de 8 sobre sigma. Y eso es 0,028 porque es esto. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a despejar cuánto vale F de 8 sobre sigma. Si yo despejo de ahí, F de 8 sobre sigma es 1 menos esto, 0,9772. Entonces, ¿qué hago con esta probabilidad? Esta es una probabilidad debajo de la campana de Gauss, el área que está a la izquierda del número 8 sobre sigma. Pero yo para eso tengo una tabla. Voy a ir a la tabla y ya, si se acuerdan, el 0,9772 es la probabilidad acumulada hasta el 2. Entonces, el 0,9772 era la probabilidad acumulada hasta el 2 y es la probabilidad acumulada hasta el 8 sobre sigma. ¿Qué quiere decir? Que 8 sobre sigma vale 2. ¿Está bien? Entonces, si 8 sobre sigma vale 2, despejo, multiplico todo por sigma, divido todo por 2, sigma me queda 4. O sea que con esto saqué el parámetro 4. Ya sé cuánto vale mu y cuánto vale sigma. Ahora ya puedo calcular cualquier probabilidad. Calcular la probabilidad de que al llenar el frasco, el volumen vertido sea por lo menos 250. ¿Qué probabilidad voy a calcular? La probabilidad de que X sea mayor que 250. De nuevo, estandarizo. X estandarizada es Z. 250 estandarizado es 250 menos 252 sobre 4. Por supuesto que este está a la izquierda de la esperanza, cuando lo estandarice va a dar negativo, menos 0,5. Pero si se acuerdan, el área a la derecha de menos 0,5 es lo mismo que el área a la izquierda del 0,5 positivo. Por esa imagen especular a partir del 0.
Y eso es f de 0,5. Resumí algunos cálculos, pero ustedes ya saben que la probabilidad de que z sea mayor que menos 0,5 es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor que 0,5. Después, si quieren, se hacen el dibujito. Y eso es f de 0,5. Y f de 0,5 es 0,6915 por esto, ¿no? 0,5, 0,6915. ¿Ok? Porque es 0,5 y el segundo decimal es un 0. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Si la probabilidad de que x sea mayor que 250, ¿sí, Eric? No entendí bien por qué dio 4. Porque despejé de acá. ¿Que f de esto es 09772? Sí, porque lo venimos despejando de acá. Este 09772 me permite entrar en la tabla y me permite ver cuál es el número de la normal 01 que deja a su izquierda, porque es un FD, es el área acumulada, cuál es el número que a su izquierda acumula un área de 09772. Y el número que acumula un área de 09772 a su izquierda era el 2, por lo que vimos en la tabla. Sí, hasta ahí. Sí. Entonces, si f de 2 es 09772 y f de 8 sobre sigma es 09772, es porque 8 sobre sigma vale 2. Porque acumulan lo mismo a su izquierda. Entonces, si 8 sobre sigma vale 2, pensalo como... Despejaste sigma de ahí y te dio sigma multiplica, 2 divide, 8 divide 2, 4. Gracias. ¿Ah? Con eso sacás el parámetro. No va a ser la única vez que tengan que... Sí. Ay, no, perdón, la interrumpí. ¿Qué iba a decir? Disculpa. No, iba a decir que no es la única vez que van a tener que despejar un parámetro a partir de una probabilidad. Acá fue fácil, porque acá este número era una probabilidad mayor que 0,5 y este número ya sabían que iba a ser positivo. Pero supónganse que f de un número les da un número negativo. Negativo, no. Que f de un número les da menor que 0,5. ¿Qué quiere decir? Ahí háganse el dibujito, porque ese número que están buscando va a ser un número negativo. Háganse siempre un dibujo del número incógnita, porque si ustedes hacen esto, ya saben que f del número, para que se acumule un área grande, 0,9772 a la izquierda del número, ese número va a tener que ser positivo. Pero ustedes fíjense, porque a veces, por ejemplo, si les da un área a la derecha muy grande, ese número va a ser negativo. Eso siempre se hace en el dibujito y monitorean esas probabilidades, con el dibujo de la campana de Gauss. ¿Se entendió? Igual van a tener ejemplos en la guía, tienen siempre ejemplos para esos cálculos. Después si tienen un problema lo hacemos, lo comentamos. Sí, decime, Rocío, ¿qué me querías preguntar? Yo tenía una duda. Cuando uno hace la probabilidad de algo, ¿Sí? después lo estandariza porque la función de probabilidad de la normal es estandarizada, ¿o no? ¿Es así? Lo estandarizás para poder entrar en la tabla de la normal 01. Ah, ok. ¿No? Porque yo, una vez que lo estandarizo, esto ya sé que es un área debajo de la normal 01, a la izquierda de un número ya debajo de la normal 01. Por eso puedo ir a la tabla y decir que este es igual a 2. Porque estandaricé. Ah, está bien, pero siempre que tengo una normal tengo que estandarizarlo, ¿no? Sí. Sí, siempre que tengas que calcular probabilidad de una normal o calcular un valor que deje una cierta probabilidad conocida, tenés que tenerlo estandarizado porque ese número lo vas a despejar a partir de la tabla de la normal 01. Siempre van a tener que estandarizar. Siempre para cálculo de probabilidades lo primero que hacen que es estandarizar. Muchas veces, profe. ¿Sí? Si tuvieran, después cuando aprendan a manejar el Infostat, si tienen el Infostat a mano, eso lo van a hacer en el práctico, en el taller seguro, después que empiecen a manejar el programa tiene la función de densidad de varias distribuciones, la normal es entre ellas, la que aparece por defecto, la tienen, ¿cómo es? La tienen tabulada en un menú de la función se llama probabilidades y cuantiles. ¿Ya alguno bajó el Infostat? Todavía no. Acuérdense que en la página www.infostat.com.ar se pueden meter en un lugar donde dice versión estudiantil y se la bajan gratuita. Y pueden usarla. Espera, déjame ver. Si tengo abierto, les muestro. Bueno, no tengo abierto, tarda un poco en abrirse, no importa. Les voy a hacer un cálculo para que lo vean, ¿no? Nada más. Cuando ustedes, si quieren, cuando resuelven un examen, si quieren, y tienen que calcular alguna probabilidad y no tienen ganas de estandarizar y hacer todo eso, como el examen lo van a hacer en sus casas, si tienen el Infostat abierto, lo pueden calcular las probabilidades desde el programa mismo, sin necesidad de estandarizar.
Se los abro, esperen un segundo. Ustedes van a encontrar algo tan antipático como esto cuando lo abran, pero fíjense que, déjenme ver, acá, estadísticas, probabilidades y cuantiles. Acá tienen, ven, aparece la normal 0,1. Si yo calculo, por ejemplo, ¿qué calculamos acá? X mayor que 250 era X, déjenme ver, mayor que menos 0,5, ¿no? Entonces, en la normal 0,1, yo quiero el área a la derecha de menos 0,1. ¿Era menos 0,1? No, menos 0,5. Menos 0,5. Y si le pongo calcular, el área a la derecha dio 0,6914. 0,6915 aproximada al decimal. ¿Está bien? Al cuarto decimal. Y si quiero, si no necesito estandarizar, quiero en una normal, que es 2,52,4, ¿me siguen? Quiero el área a la derecha de 2,50. Esperen que lo voy a achicar para que quede ahí al lado. Voy a una normal donde la esperanza es, ¿cuánto dijimos? 2,52. Y acá pide la varianza. La varianza sigma era 4, o sea que 4 al cuadrado es 16. Quiere decir que esta normal es una normal 2,52 con varianza 16. Y el número del cual yo quiero el área a la derecha es 250. Entonces acá pongo 250, sin necesidad de estandarizar, calcular. Y fíjense que el área a la derecha, ven que dice probabilidad de que X sea mayor que X, es 0,6914,6, o sea 0,6915. Perfecto, consulta. ¿No sería valor de X 260? No, de 250. Espera, no, 260 era el volumen también, era el volumen del frasco. Pero esta probabilidad decía, calcula la probabilidad de que al llenar el frasco el volumen sea por lo menos 250, por eso es mayor que 250. Está bien, perdón. Claro, 260 era el volumen total del frasco, acá pide al menos 250. Entonces, nos dio 0,6915. Yo puedo interpretarlo como el 69,15% de los frascos que se envasen tendrán un volumen de por lo menos 250, ¿no? La probabilidad llevada a porcentaje sería que el 69,15% van a tener volúmenes mayores que 250. Ahora vamos a ver un calculito que vamos a inventar nosotros, si se les ocurre calcularlo. Uno sabía, por esto, que el 2,28% de los frascos se volcaban, se rebalsaban. ¿Se acuerdan? Había un 0,0228 cuyo volumen excedía los 260, que era el volumen del frasco, y se volcaban. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera calcular la probabilidad de que un frasco tenga más de 250, pero que no se vuelque? ¿Se entiende? Frascos que se llenen con más de 250, pero queden hasta ahí, que no se vuelquen. ¿Qué probabilidad sería esa? De que el volumen estuviera entre 250 y 260. ¿Está bien? Que tenga más de 50, pero que haga tope en 260, que no se vuelque. Si yo quiero calcular eso, tengo que estandarizar acá, acá y acá. Cuando estandarizo acá me da menos 0,5, cuando estandarizo acá me da 2. Y eso va a ser f de 2 más f de 0,5 menos 1. F de 2 era 9772. F de 0,5, ya lo hemos calculado, 0,6915 menos 1, 0,6687. ¿Hasta acá me siguen? No hay que dar problema, un negativo y un positivo porque tengo un valor a la izquierda a la esperanza y otro a la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que el 66,87% de los frascos se llenan pero no se rebalsan. O sea, tienen más de 250 pero no se vuelca el contenido. Y casualmente, ustedes habían calculado que el 69,15% de los frascos tenían más de 250, ¿no? Era probabilidad multiplicada por 100. Pero de ese 69,15 yo tendría que restarle el 2,28% de los que sí se vuelcan. Y si hacen esa cuenta, 69,15% menos 2,28%, casualmente les va a dar el 66,87%. Si hacen la cuenta, van a ver, ¿no? 69,15 menos 2,28 les da 66,87. Por si uno se preguntaba eso, no es fundamental, no les va a cambiar la vida hacer ese cálculo. Pero para que lo piensen desde otro ángulo también. ¿Se entendió? La tabla de normal, ¿para qué sirve? Ustedes pueden calcular probabilidades de cualquier normal. Con esto que vimos hasta ahora. Profe, a mí me quedó una duda en Sí. eso, no terminé de entender esto de mayor a 0,5, menor a 0,5, eso no entendí. De cuando está mayor y menor. Claro.
cómo monitorear el resultado. Exacto, sí. Suponete que este X es 1,32. 1,32. ¿Qué área hay a la izquierda de 1,32? 1,32 es mayor que 0. Todo el área acumulada a la izquierda va a ser, pensá que vos venís, si decís menor que 1,32, ¿qué haces? Venís desde menos infinito. Todos estos son menores que 1,32. Paso por acá. Hasta acá ya acumulé 0,5. Cuando yo llego al 1,32, acumulé más de 0,5. 1,32, lo que acumulé es 0,9066. Si yo no te hubiera dicho cuánto era, no me importa cuánto, vos ya podías saber que era mayor que 0,5. Porque ese número está a la derecha del 0. Y vos, cuando venís desde menos infinito, hasta llegar a ese número, pasaste por 0, donde acumulaste 0,5 y un poco más. Si yo te pido cuál es el área que hay a la derecha de 1,32, por supuesto que va a ser menos que 0,5, porque tenés todo el pedacito blanco, que es menos que la mitad, porque acá tenés toda esta área 0,5 y toda el área de 0 más infinito es otro 0,5. Eso entendieron, ¿no? Que era simétrica y el 0 es un punto de corte donde tienen 0,5 de área a la izquierda y 0,5 a la derecha. ¿No? Sí, eso sí. Sí. Total vale 1, la igual en cada mitad, 0,5 en cada una. Entonces, vos cualquier número que sea mayor que 0,5 va a tener, mayor que 0, va a tener un área a su izquierda mayor que 0,5, un área a su derecha menor que 0,5. Si vos tenés un número a la izquierda del 0, el área a la izquierda va a ser menor que 0,5, el área a la derecha va a ser mayor que 0,5. Es para que monitoreen eso nada más. Ustedes ya de antemano van a saber cómo en relación al 0,5 les va a dar el área, por su posición al lado de la esperanza. Esto porque es la normal 0,1. Pero en esta normal, que no era normal 0,1, esta, yo ya sé que si tengo un valor a la derecha de 2,52, la probabilidad a su izquierda va a ser más grande que 0,5, porque en 2,52 tengo la mitad porque es la esperanza. ¿Está bien? Ustedes siempre se hacen un dibujito de la normal. Y con ese dibujito de la normal van a poder darse cuenta, en función de dónde está ubicado el número, cómo va a ser la probabilidad. Si va a ser mayor que 0,5 o menor que 0,5. Háganse siempre un dibujito. A ver si yo puedo, espérate. Opción, a ver si puedo agarrar un lápiz. Acá tengo un lápiz. Suponete que vos tenés una normal. Suponete que yo te digo, hubiera necesitado la tabla, bueno, no importa. Suponete que yo te digo, la probabilidad, suponete que sea la Z, no, Z no, porque ya sería demasiado obvio, porque Z ya es normal 0,1. Si yo te digo, la probabilidad de que X sea mayor que, suponete que esta esperanza es 100. Estoy escribiendo raro porque estoy escribiendo con el mouse y no tengo cero sensibilidad, pero bueno. Suponete que esta es una normal 100 y te digo la probabilidad de que X sea mayor que 94. Esta probabilidad, ¿cómo va a dar? ¿Mayor que 0,5 o menor que 0,5? Menor, ¿no? Probabilidad que X sea mayor que 0,4. ¿Qué es mayor? Área a la derecha de 94. ¿No? Sí. Entonces, ese 94, ¿de qué lado está del 100? De la izquierda. Está a la izquierda. Entonces, si el 94 acá, el área a su derecha, ¿cómo va a ser? Va a ser todo esto. Y todo esto es más... No positivo. Positivo quiere decir más grande que 0,5. Nuestra referencia acá es el 0,5, que es la mitad. Va a ser más grande que 0,5. Ponele que yo te digo, pues me quedé sin cosas. Ponele te digo, la probabilidad de que X sea menor que un número B, esa probabilidad es 0,48. ¿Dónde está ubicado el B? También a la izquierda. Muy bien, también a la izquierda. El B va a ser menor que la esperanza, porque si a su izquierda acumula un área menor que 0,5, quiere decir que si vos venís barriendo desde la izquierda porque tenés un menor, ¿cuándo acumulaste 0,48? Tiene que haber sido antes del 100, porque si te pasaste hasta 100 ya acumulaste 0,5. A la izquierda del 100 vas a haber acumulado
0,48 hasta un cierto valor, no importa. Después tendrás que hacer x menos 100 sobre sigma menor que b menos 100 sobre sigma, y bueno, calcularás cuánto vale b, ¿no? Porque vos después vas a ir a la tabla, ver qué valor de la normal 0,1 cuando estandarices tiene un área de 0,48, y después despejarás el b del valor de b estandarizado a la normal 0,1, ¿no? Sí, creo que entendí, perfecto. Dale, con el dibujito pueden hacer cualquier cosa. Se pueden imaginar cualquier cosa. Siempre, bueno, no sé cómo se borra. No tiene esa curva, es más limpita. Pero suponete que te digo, el área a la derecha de un número vale 0,25. Esto es bueno, no me importa cuánto vale. El área a la derecha de un número vale 0,25. ¿Ustedes qué hacen? Si es el área a la derecha de un número, vienen barriendo desde más infinito. ¿Qué es control C? Ah, control, tenés razón. Control Z borra lo último que hice. Gracias, Juan Ignacio. Espera, a ver. Bueno, igual tengo que borrar mucho. Ah, no importa, no me borra. No importa, ustedes ya se dan cuenta. El área a la derecha de un número vale 0,25. ¿Dónde va a estar ubicado ese número? Si es mayor que, ustedes vienen barriendo desde la derecha. Entonces vienen, acumulan. ¿Cuánto van a acumular? ¿Dónde acumulan el 0,25? Sigo acumulando, y en algún punto me voy a tener que parar acá, porque si no me voy a pasar. Si me paso hacia el otro lado, ya voy a tener mayor que 0,5. Si esto tiene que ser 0,25, el número este va a estar a la derecha de mu. Cuando yo lo estandarice va a ser positivo. O sea, en una normal 0,1 a la derecha de un positivo puede ser tan chica como 0,25 si el número va a estar ubicado acá. ¿Entendió? Entonces siempre con el dibujito de la normal, cualquier cálculo que hagan va a estar seguro si hacen en un rinconcito un dibujito de la normal y ahí marcan las áreas. Ahí no le van a pifiar en nada. Bueno, ¿qué más? ¿Más dudas? Yo tenía una duda, creo que es de la diapositiva 9. Ah, espera, me estaba yendo, espera. No, esperen. Me arrepentí. ¿Qué hago? Bueno, descartar se me va a borrar, no importa. Bueno, se me fue la presentación. Diapositiva 9. ¿Esta? ¿De tabla? Creo. Un segundito. Dale. ¿9 de acá o 9 del PDF? No, de ahí era. Dale. Era un número que era negativo y lo hacían positivo. ¿Este? ¿Menos 1,12, 1,12? Sí. Dale. Espera, voy a poner, Sí. me gustó el puntito. Pluma. Esto es una normal 0,1. Esta es la Gauss, la campana de Gauss con 0, la normal estandarizada. Esta es la Z. Esperen, no me aparece acá está. Esta es la Z. La probabilidad que Z sea mayor que menos 1,12. Menos 1,12 está acá a la izquierda. Menos 1,12. La probabilidad que Z sea mayor que menos 1,12 es todo esto. Esto es mayor que 0,5 y ¿con quién coincide? ¿Por qué dijimos que es F de 1,12? Porque si 1,12 está acá equidistante, si este es el 1,12, ¿puedo cambiar el color? Sigma. ¿Eh? ¿No es menos sigma? No, espera, no me metí con sigma puesto, yo en la normal 0,1. La cuestión es, si este es el menos 1,12 y este es el 0, el 1,12 está acá a la misma distancia. O sea, que las áreas son simétricas. Pero ¿quién es simétrica respecto de toda esta área? Toda la que hay a la izquierda de 1,12. Todo lo que hay desde de 1,12 positivo hasta menos infinito es lo mismo que lo que hay desde menos 1,12 hasta más infinito. Por eso, esto es F de 1,12. ¿Sí? Por más que no haya puesto... Porque esto es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor que 1,12, porque es el área simétrica. Y esto es F de 1,12. Ah, está bien. ¿Está?
Son simétricas porque estos dos están a la misma distancia respecto del 0. Entonces, el área a la derecha de este negativo es la misma que el área a la izquierda de este positivo, siempre que tengan el mismo valor absoluto. Listo, listo, gracias. Bueno, ¿algo más? Tenemos casi media hora, pueden preguntar lo que quieran. ¿Nada más? Bueno. Vayan a disfrutar de la lluvia entonces, pues está lindo. Si hay una ventana, es ahí para salir a la ventana y oler la lluvia ahora. ¿Va a subir esta grabación? Sí, con las cosas ridículas y todo. No le voy a sacar nada. ¿Puedo preguntar una cosita más? O lo que quieran. ¿Por qué se le restaba a 1? Creo que es la diapositiva que sigue. Espera. Espera que acá. Sí. Ah, porque esto 2f menos 1, Claro, ¿por qué se le resta 1 a la probabilidad? a esta. No, en la anterior creo que era la 10, la diapositiva 10. Ah, 10, esta es la 10. Sí. Ah, esta es la 10, sí. Ah, porque es entre un negativo y un positivo. Fíjate. Esto, entre menos 1,12, a ver si puedo hacer otra vez el dibujito acá. No tengo mucho lugar en blanco, pero espera, vamos a poner... espera. Ah, tengo que estar fuera, no consigo poner el puntero. Ah, no, para tener el puntero tengo que tener en presentación, ya descubrí. Espera un cachito, acá. Opciones del puntero, pluma. Vamos a hacer este dibujo. A ver si, lo voy a hacer acá. Acá tengo un área entre menos 1,12 y 2,04. Entre, este es el 0. Acá tengo el menos 1,12. Y acá tengo el 2,04. Bueno, acá tengo un 0, ¿no? Entonces yo quiero el área acá en el medio, entre menos 1,2 y 2,04. ¿Qué tengo que hacer? Todo lo acumulado hasta 2,04, desde menos infinito hasta 2,04, es, le voy a poner así con rayitas grandes. Todo esto que dibujo acá es f de 2,04. Y este 2,04 lo encuentro fácil acá, 2,04. 0,9373. Hasta ahí no hay problema. A toda esa área, ¿qué tengo que restarle? Tengo que restarle, para que sea el intervalito este, a todo esto tengo que restarle este pedazo. ¿De acuerdo? Le tengo que restar este pedacito que pongo en vertical. O sea, le tengo que restar la probabilidad de encontrar un z que sea menor que menos 1,12. Pero ¿cómo calculaba yo la probabilidad de que z fuera menor que un negativo? Esta área a la izquierda menos 1,12 es la misma que la que hay a la derecha, bueno, lo dibujé medio desproporcionado, pero bueno, es la misma que hay a la derecha de 1,12. ¿Y cómo se calcula el área a la derecha de 1,12? Como 1 menos f de 1,12. Entonces, me queda f de 2,04 porque es todo lo que se acumula hasta 2,04. Y eso tengo que restarle este pedacito, que es 1 menos f de 1,12. Todo este pedazo. Entonces a todo esto le resto esto. Cuando yo saco el negativo de acá, el menos, saco el corchete, el 1 me queda negativo, y esto, menos con menos, me queda más. Entonces, ¿cómo llega a la regla mnemotécnica que les di? F del positivo más F del negativo cambiado de signo, o sea, F del negativo en su valor absoluto, menos 1, porque el menos 1 quedó de acá. Entonces, como regla mnemotécnica siempre va a ser entre un negativo y un positivo, f del positivo más f del negativo cambiado de signo, o sea, prescindiendo del signo, menos 1. Y este menos 1 viene de acá, por el 1 menos f del positivo. Ah, perfecto. Listo. Sí, me había perdido un poquito ahí. Claro, por eso ahora es el dibujito. Se hacen f del positivo y después hagan el dibujito este de todo lo que les tiene que restar para que quede el intervalo este del medio. Y todo lo que le tienen que restar, que es el área a la izquierda de un negativo, es la misma que el área a la derecha del positivo de este en valor absoluto. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Dale, bueno. Bueno, ¿listo? ¿Más dudas? ¿No? A ver, espera que alguien escribió en el chat. Está bien. Sí, les voy a subir la grabación, con todo.
una compañera mía dijo, no, yo no subo grabaciones porque después hacen memes con tu cara. Digo, bueno, que se diviertan con mi cara, mientras les haya servido lo que les explico, hagan lo que quieran después. Bueno, niñitos, que pasen una linda semana. Los que tengan prácticos, espero que les resulte lo que vimos hoy. Los que ya hayan tenido, bueno, les sirve como repaso y como formalizar los temas. Así que nos vemos el jueves, si Dios quiere. Pasen lindo fin de semana, aprovechen la Chao, lluvia. profe, gracias. De nada, chiquitos, buen fin de semana. Disfruten. Gracias, Chao. profe, que descanse. Igualmente, gracias. Besitos.